137 decesos, heridos, revictimización, criminalización y un llamado de conciencia a la sociedad fue lo que generó la explosión de una fuga de gasolina en un ducto de Pemex en Tlahuelilpan. Se cumplen 4 años de una de las tragedias que marcó el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero para las decenas de familias afectadas sigue siendo una herida abierta con la que han tenido que sobrevivir. La estigmatización contra los habitantes del municipio de Hidalgo persiste, también como un recordatorio de la pobreza, la falta de oportunidades y la falta de resultados del combate al crimen organizado y el reconocimiento de que el huachicoleo es un delito que continúa afectando directa e indirectamente a las familias mexicanas. Soy Ilse Aguilar y esto es el día que Tlahuelilpan fue luto nacional. Igual no traigan los niños no creo que los niños y es que no voy a faltar un salvaje que vaya a No te toques la piel, no te toques. No te toques la piel. No te toques la piel. No se toque la piel. No se toque la piel. No se toque la piel. Márcale al Neri. A las 18:58 horas del 18 de enero de 2019, la vida cambió para los habitantes de San Primitivo, municipio de Tlahuelilpan en Hidalgo. La acumulación de gasolina en el kilómetro 226 del oleoducto de Pemex, que recorre de Tuxpan a la ciudad de Tula, y la saturación del ambiente por una fuga, generó una fuerte explosión que dejó un saldo de 137 decesos. 69 personas fallecieron en el lugar y de las 81 hospitalizadas perdieron la vida por la gravedad de las quemaduras 68. Las autoridades federales aseguran que la explosión fue particularmente mortal debido a que una gran cantidad de personas se encontraban en el lugar recolectando combustible y otros más por simple curiosidad. Mi hijo se dedicaba, era chofer de ADM. El 18 de diciembre él partió de Uruapan, Michoacán a Tlahuelilpan por el trabajo. Y en ese lapso del mes estuvo trabajando con su tío. Desafortunadamente fueron ahí al lugar porque pues, había mucho movimiento. Habrán llegado ellos 15 minutos antes de la tragedia, por curioso. De hecho, pues sus abuelos paternos viven cerca de ahí. Así que, pues, destino, no sé, pero llegando él enseguida fue la explosión. Sin embargo, a 4 años de la tragedia que se convirtió en luto nacional, la herida sigue abierta y el estigma para las víctimas continúa. ¿Qué generó la explosión? ¿El huachicoleo terminó? A 4 años, ¿qué ha cambiado? Para el fotoperiodista Iván Montaño, quien se ha especializado en temas de seguridad, esta se convirtió en la cobertura más fuerte de su vida. Las primeras imágenes que yo observé al llegar al lugar, en lo que es la zona de San Primitivo, se llama el lugar, fueron los hospitales o las instancias médicas llenas de ambulancias, llenas. Fui caminando sobre el área y conforme fui caminando, ya te ibas encontrando bidones, pertenencias, y comenzabas a ver los cadáveres ya regados, como si hubiera sido, no sé, o si hubiera caído una bomba, ¿no? Ya veías los cadáveres tirados sobre la hierba y comencé a retratar. Sí te invade a lo mejor un sentimiento o una perspectiva de la magnitud de la tragedia, ¿no? Donde dices, pues, ¿qué pasó aquí? O nunca me imaginé encontrar esto. Y pues ya veías escenas también pues medias tristes, ¿no? Porque llega a encontrar una bicicleta y al lado un cuerpo. Hay una foto que tomé donde ya se encuentran trabajando el personal de Pemex. Está un cuerpo y detrás de él otro. El tamaño de cada cuerpo varía. Siento que ahí era un niño con un adulto que trataba de alcanzarlo porque quedó con la mano estirada apuntando hacia el cadáver que estaba enfrente. El gran número de víctimas en el lugar y la magnitud de la tragedia fue consecuencia de distintos factores, entre ellos la pobreza, el desabasto de gasolina registrado a inicios de 2019 y el fallido combate al crimen organizado. Así lo detalla el periodista y presidente de Periodistas de a Pie,
Alberto Nájar. Indudablemente es la mayor tragedia, no solamente para el presidente López Obrador, sino para varios gobiernos en términos de un accidente en vías de ductos de petróleos mexicanos. Se acerca inclusive a aquel que ocurrió en San Juanico en 1984, en los alrededores de Ciudad de México, cuando una explosión de una esfera de gas, como le llaman, un tanque de almacenamiento de gas, pues estalló y se llevó a todo el barrio de San Juanico, de San Juan Ixcoatepec. Son las lecciones que no parece que se hayan aprendido por completo, al menos del lado de los pobladores y particularmente del estado de Hidalgo, donde el robo de combustible sigue muy intenso, y en otras regiones de la República. Si bien hubo un combate frontal en contra de este delito, pues las estadísticas indican un repunte, lo cual nos hace ver que es un tema que no será fácilmente erradicado en nuestro país. Yo creo que es importante revisar no solamente las consecuencias de la actividad de las bandas de delincuencia organizada, sino por qué cuentan todavía estos grupos con protección social que les permiten operar como lo hacían en Tlahuelilpan hace 4 años. No hay que olvidar las imágenes de las personas que estaban recogiendo con cubetas como podían, pues, la gasolina que estaba saliendo del ducto y que ocurrió este accidente tan lamentable. Estas imágenes, si bien no las vemos con esa magnitud, sí son todavía frecuentes en las tomas clandestinas que pues aumentan y que siguen todavía muy presentes en nuestro país. El huachicoleo es definido como la extracción, almacenamiento y comercialización de gasolina, diésel, turbocina, combustóleo y gas LP de manera ilegal, que es un delito federal. Actualmente es penado de 20 a 30 años de prisión de acuerdo con la ley federal para prevenir y sancionar los delitos cometidos en materia de hidrocarburos, y se encuentra en el catálogo de los 19 delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Sin embargo, este delito y la corrupción dentro de Pemex se han podido erradicar por completo, incluso a pesar de la participación y presencia del Ejército y Guardia Nacional. Era la única alternativa que se tenía para poder controlar ese delito, que era enorme. Las cantidades de combustible que se robaban eran impresionantes, y Petróleos Mexicanos, o el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, pues ya se había básicamente resignado a perder ese dinero. Lo dejaba en manos de las bandas de delincuencia organizada, que se supo después, algunas de ellas estaban inclusive protegidas desde dentro de Petróleos Mexicanos. No hay que olvidar que hay un militar que está sujeto a proceso por haber protegido a las bandas de robo de combustible, y este militar era el responsable de combatir el delito dentro de Petróleos Mexicanos, lo cual nos habla del nivel de corrupción que existía en ese momento. Entonces, pues el tema está allí todavía muy presente. Yo insisto que esto parece ser que no hay una forma de hasta ahora, en el corto plazo, de que se erradique, pues básicamente por la necesidad de muchas personas, por un lado, pero por otro también porque se ha creado ya una costumbre de obtener recursos por esta vía, y eso es todavía más difícil de combatir. Una organización delictiva que cuenta con base social es mucho más difícil que sea erradicada, puesto que cuenta con el respaldo de la población, y la población que se supone que tiene que denunciar los delitos, al contrario, los protege. Por eso es que este tema ha sido tan difícil de combatir en este sentido. A 4 años, la actual administración de Tlahuelilpan intensificó su campaña contra el huachicoleo, adecuando sus protocolos de protección civil, reconoce el director de Protección Civil y Bomberos, Iván Nava. Y en Tlahuelilpan, los 2 riesgos primordiales que tenemos, uno es por inundación y otro, pues efectivamente, pues alguna situación por derrame de una fuga clandestina y a su vez posible incendio de este. Es por eso que nos damos a la tarea donde hacemos un programa especial para riesgo químico-tecnológico por fuga o por incendio de ducto, que de acuerdo a los fenómenos perturbadores, pertenece a ese químico-tecnológico, ya sea una fuga o ya sea un incendio, donde nos marca cada quien de las áreas municipales, el Comité Municipal de Emergencias, cómo estaría operando,
autoridades estatales, autoridades federales y a su vez también parte de las dependencias públicas. La etapa preventiva, asegura, es primordial y afirma que ante otro posible reporte se encuentran preparados para reaccionar como primera instancia. Si se identifica inmediatamente, lo que tenemos que es delimitar la zona con apoyo de seguridad pública, sea municipal, estatal, notificar inmediatamente al área de Pemex correspondiente a seguridad física de Pemex, ellos a su vez a la guardia. En primer lugar hacemos perímetro de seguridad, vemos qué tanto es la fuga para ver si se puede haber derrame por canales, canaletas o alguna otra situación, o si tenemos el venteo de esta fuga, para en primer lugar delimitar la zona. En segundo lugar, visualizar con los equipos de emergencia que tenemos, como que es la motobomba, como alguna otra situación, ponerlos en ese lugar cercano, en un área segura, establecer el comando de incidentes para de ahí determinar y hacer las decisiones, y en dado caso si podemos cerrarlas, pues cerrar esa toma para que ya no haya mayor derramamiento. En 2020, familias de víctimas y sobrevivientes de la explosión reportaban que solo habían obtenido apoyo del municipio y nulo apoyo del gobierno estatal, ya que tras quedar en algunos casos con más del 90% del cuerpo quemado, les imposibilitaba trabajar. Esto incluso frente a la criminalización y el estigma. Eso crea un círculo en donde la tentación es a victimizar al que no es igual a nosotros, o al que aparentemente se ve involucrado en una circunstancia como esta de Tlahuelilpan, sin entender que estaban allí estas personas, las víctimas, no porque les gustara recoger gasolina, sino porque necesitaban venderla, porque tenían necesidad de recursos económicos, tal vez no para venderla, pero sí para ahorrarse unos centavitos, que de una u otra forma pues son un apoyo a una economía muy maltrecha como la mexicana en algunos sectores. Entonces esa revictimización revela mucho de quiénes somos la sociedad mexicana, que no entendemos que parte de nuestro gravísimo problema que tenemos de violencia, de feminicidios, de desigualdad, proviene justamente de la falta de oportunidades. El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a dar apoyos a las familias, becas para los niños y jóvenes que quedaron huérfanos y una investigación a fondo. A más de la mitad de su sexenio, las imágenes y las historias del dolor perduran. Que inclusive se fue portada en el periódico, donde está el cuerpo como que de espaldas, quedó de espaldas, y la cabeza viendo hacia el frente, como si hubiese corrido, y al momento de ser alcanzado por las llamas, quedó como que viendo hacia el cielo. Esa foto, o ese cuerpo estaba completamente calcinado, y en el fondo se veía la zanja con los trabajadores. Esa fue la foto como que a mí más me impactó y llamó la atención. O sea, como que a la vez te refleja lo que sucedió y por qué sucedió. Te dice mucho esa foto. Un año después, las víctimas seguían en la incertidumbre, mientras que otras aún continuaban reclamando la búsqueda de sus familiares. Encontramos un joven que tuvo quemaduras casi en el 90% de su cuerpo. Inclusive para ese entonces ya traía una especie como malla o máscara en la cara por el sol, de que ya no podía tener contacto directamente ya con el sol, por lo mismo de sus quemaduras. Y nos comentaba en ese tiempo que pues, era muy difícil para él estar así. Ya nos contó su testimonio, que él ese día estaba arreglando un carro y que uno de sus conocidos le dijo que había la fuga de gasolina y que fueran para recolectar gasolina y venderla o quedársela, no sé. Fueron, y dice que para a esa hora mucha gente ya estaba desmayada, prácticamente era como un geyser del combustible que brotaba de la ductería.
y que a él le dio mucho miedo ver a las personas tiradas, por lo mismo yo creo que estaban respirando y toda esa parte, y que le dijo a su amigo, ¿sabes qué? No, mejor ya vámonos. Y que sí tomaron un bidón y a la hora que se dan vuelta es cuando explota. Tras la tragedia, pobladores denunciaron en ese momento que el sitio ya se encontraba cercado por elementos de la Guardia Nacional y elementos federales. Sin embargo, el responsable directo es Pemex, al ser sus instalaciones frente a una responsabilidad social, aseguran expertos. ¿Se pudo atender desde Protección Civil y bomberos de alguna otra forma o digamos que fue inevitable esta tragedia o el número de víctimas? No, yo creo que de alguna manera, pues en su momento yo creo y nos toca visualizar la parte de que las adecuaciones que tuvieron que hacer fueron rebasadas, ¿no? Por la cantidad de gente. Recordemos que ahí mismo estaban autoridades federales. Yo creo que es esa parte, ¿no? A los compañeros que les tocaron ser primeros respondientes a aquella emergencia con los recursos básicos y que tuvieron que enfrentar esa parte, ¿no? La primera etapa de este sexenio quedó marcada por este hecho, que poco después fue relevado por otros acontecimientos en la agenda política, pero no olvidado ni superado por las víctimas. El propio presidente López Obrador ha reconocido que entre los 5 temas más difíciles y dolorosos de su gobierno en 2019 se encuentra la explosión de Tlahuelilpan. El más doloroso de todo, el que más me pegó en lo íntimo, fue lo de la explosión en Hidalgo, donde perdieron la vida 137 personas. Eso fue lo más lamentable, lo que más nos afectó. Corrupción, permisibilidad, pobreza, necesidad, participación y encubrimiento de la sociedad, sobrevivencia. Son parte de la esfera que abarca la tragedia de Tlahuelilpan. Un hecho doloroso que no tiene culpables, pero sí responsables: las instituciones, las autoridades y la propia sociedad. Tlahuelilpan debe ser el recordatorio que tenemos del poder para denunciar y para cambiar las condiciones en que las y los mexicanos enfrentan todos los días su entorno para salir adelante con sus familias. No más tragedias como Tlahuelilpan, no más corrupción ni impunidad, no más pobreza que genere poner la vida en riesgo. Soy Ilse Aguilar y esto fue El Día Que...